Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición es poder estar una vez más, un nuevo jueves, para poder aprender de su palabra. Así que vamos a empezar orando para agradecerle al Señor su fidelidad, su misericordia, su gracia que nos envuelve. Padre, gracias porque este día nos has dado la oportunidad, una vez más, de poder buscar de ti, de querer aprender más de ti. Señor, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no bendecirte si has tenido misericordia? No nos has eliminado. Padre, no has pasado de largo de nuestras vidas, sino que al contrario, nos sigues guardando, nos sigues protegiendo, nos sigues cubriendo. Y, Señor, que podamos morir nosotros al pecado, morir a nuestra voluntad. Padre, perdónanos por las veces que te hemos fallado. Señor, porque no ha venido tu reino, Señor, en nuestras vidas y no hacemos tu voluntad. Padre, gracias por la salud, por la provisión, por las fuerzas, por nuestras familias. Señor, hay muchas personas que tal vez están pasando por alguna situación económica difícil y que, Señor, tú puedas mandar su provisión. Hay gente que está pasando por enfermedades. Señor, Padre, que tú puedas poner tu mano de salud, que tú obres según tu voluntad. Muchas veces querer aceptar, Señor, tu voluntad es difícil para nuestras vidas. Querer aceptar lo que tú tienes, Señor, pero que tú puedas fortalecer la vida de aquellos que han perdido algún familiar. Señor, te queremos pedir porque fortalezcas la vida de nuestra hermana Marielos, Padre, ante la pérdida de su esposo. También fortalezcas a sus hijos, a la familia, Señor. Padre, gracias por habernos prestado, por haber, Señor, compartido, no solo en lo familiar, sino que también en una amistad, Señor, con Leo Van Helber. Gracias, Padre. Y que tú puedas fortalecer la vida de su esposa, de sus hijos, de sus nietos. Señor, que tú pongas paz en sus vidas. Señor, gracias porque comprendemos que todo está bajo el control de tu mano. Señor, también te pedimos por aquellos que están pasando por una enfermedad. Padre, en el caso de Alfredo Perea, seguimos orando por su vida, porque tú pongas tu mano de salud sobre su vida, igual que en la vida, Señor, de nuestra hermana Marina de Aguilar, nuestra hermana Luz Amanda Durán, nuestros hermanos Ricardo y Angélica Martínez, en aquellos hermanos que tal vez ahorita se me ve el nombre y están pasando por alguna enfermedad. Señor, que tú puedas poner tu mano de salud. Asimismo, te queremos pedir, Padre, por la vida de nuestro pastor general, que tú pongas tu mano de salud. Padre, que tú restablezcas su salud, traigas paz a su corazón. Señor, que pueda descansar también, Padre, que pueda descansar. Señor, que es cierto que necesitamos ser enseñados, necesitamos ser pastoreados, pero también que como pueblo podamos entender de que tu siervo necesita descansar. Pero que como pueblo, Señor, podamos ser prudentes, podamos ser obedientes a tu palabra, y ese va a ser también un descanso para la vida de tu Hijo. Señor, también te pedimos por la vida y la salud, tanto del pastor Don como de su esposa Sharon. Padre, que tú nos los prestas cada día más. Padre, gracias porque guardaste a nuestra hermana Sharon, Señor, de ese infarto o de ese preinfarto que hubo en su vida.
Señor, y es increíble al verla al día siguiente parada, sirviéndote. Señor, bendice sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio este día continuando con Deuteronomio. Hoy vamos con Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. El día de hoy vamos a estudiar los falsos profetas. Mire, esto es muy importante porque muchas veces no nos detenemos en esto y es necesario conocer lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque es bien simple. Falsos profetas hay hasta el día de hoy, se han levantado falsos maestros. Y vamos a ver algunas características, ¿verdad? Y hay que pedirle al Señor misericordia, porque uno, ya lo vamos a ver, no me quiero adelantar para que cuando lo diga no suene repetitivo, ¿verdad? Muchas veces me adelanto y después hay que volverlo a mencionar por la hilación que se lleva del tema. Pero tenemos que tener cuidado. Entonces dice Deuteronomio 13 del 1 al 5. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él le serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Imagínense, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, la preocupación principal de las leyes en relación con el primer mandamiento, que es lealtad exclusiva al Señor, eso lo hemos leído en repetidas ocasiones, pero está en Deuteronomio 5:7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo que va a caracterizar este capítulo. En este capítulo vamos a ver varias cosas. El primero es los falsos profetas, ¿verdad? Entonces, así como lo hemos estudiado en el capítulo anterior, y este mismo considera tres maneras en las cuales los israelitas podían ser desviados hacia la adoración de dioses falsos. Fíjense que aquí hay algo clave, y es, aunque estos israelitas habían conocido y habían visto el poder de Dios, eso no era la seguridad para ellos de que no se desviaran. Entonces, la primera tentación de ir en adoración de falsos dioses, vemos aquí que es los falsos profetas, ¿verdad? Yo he leído hasta el 5, que es lo que hoy nos toca estudiar. No voy a leer todo el capítulo porque lo vamos a ir desarrollando parte a parte. Ahorita está dando como una breve introducción de todo el capítulo, pero lo vamos a ir desarrollando más. Entonces, ¿qué es lo que el Señor les dice? Que probablemente en algún momento no sería fácil para los israelitas reconocer a un falso profeta, ya que estos, como falsos, como imitadores, ocuparían un lenguaje común y reclamar haber tenido revelaciones que no serían fáciles de comprobar, ¿verdad? Porque alguien dice, es que a mí el Señor me reveló. ¿Y yo cómo le compruebo eso? Es que a mí el Señor me habló. ¿Y yo cómo le compruebo eso? Hay muchas personas, y usted tiene que tener cuidado. En el Nuevo Testamento hemos estudiado los dones espirituales. Entonces, para muchas personas, los dones los dones solo fueron para los de la iglesia primitiva. Y este
y a estos se le conoce como los cesacionistas, es decir, cesó eso. Y hay otros que los que creen, que en los cuales me incluyo yo, que estos continúan, se les llama continuistas. Ahora, ¿por qué creo? Porque así como lo hemos estudiado en el discipulado de doctrina básica, amén, porque lo he dado aquí. Si usted no ha escuchado la enseñanza, le aconsejo de que busque la enseñanza de discipulado de doctrina básica, los dones espirituales. ¿Para qué son los dones? Para la edificación de la iglesia hasta que ésta sea perfecta. ¿La iglesia es perfecta? No. ¿Ya vino el Señor por su iglesia? No. Entonces, para eso están los 5 ministerios, pero también los dones espirituales. Y en el caso como el de la profecía. Entonces le decía que muchas veces usted tiene, por el discernimiento, uno puede ver cuando alguien no tiene otro argumento que decir, es que a mí Dios me habló, y es que a mí Dios me reveló. Y muchas veces nosotros eso lo hacemos como ley. No, esta persona tiene una... Pero no sabemos. Ahora, ¿cómo es esto? Por el discernimiento, por el conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, si usted no tiene una base, puede. No digo que va a ser engañado. No, porque la palabra dice que aquel, aunque por torpe que fuere, no que sea torpe, no está hablando de torpes, por torpe que fuere, si se centra en la palabra, no será engañado, no será desviado, etc. Entonces, la primera prueba de un verdadero profeta residía en su lealtad al Señor. Amén. Por lo menos habría una más. Ahí mismo Deuteronomio 18, del 20 al 22. Oiga, la prueba de los profetas. Deuteronomio 18, del 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción, oiga, la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Mire lo que pasaba allá en el Antiguo Testamento. Mire, increíble, ¿verdad? Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, amén, ni aconteciere. Y por eso en esta parte quiero ser muy categórico. Mire, hay mucha gente que se levanta y dice, yo te decreto o te declaro sanidad. Y mucha gente ha muerto. Mucha gente ha muerto. Entonces, cuando alguien dice, yo declaro, yo decreto, está hablando en nombre de Dios. Es decir, por favor, entienda esto. Está hablando, se está tomando una atribución de cambiar algo que probablemente el Señor ha dicho que no. Y en algunos casos ha sanado, pero eso no significa de que sea correcto. Entonces dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, hace poco, no quiero mencionar nombres porque no es mi intención, pero si usted lo sabe, lo va a entender rápido. Hace como 2 años muere un hermano cantante que le dio cáncer y estuvo bien mal. Y hicieron eventos por Facebook, por todas las redes sociales, y pasaban y decían, yo te declaro sano, yo decreto sanidad sobre tu vida, no vamos a aceptar un no por respuesta, ¿sí? Y todos aquellos que están en esta corriente, sí. Y de ahí pasó uno que le dijo, no te puedo decir diferente a lo que te han dicho. Y le puso el ejemplo, Pablo padeció por la iglesia. Y probablemente tú estás padeciendo hoy para que muchos regresen a una verdadera adoración, muchos regresen a la verdadera senda. ¿Qué sucedió? El hermano, lastimosamente, tristemente, porque así es, no murió.
No, yo no estaba deseando que no muera. No, murió. Era el propósito de Dios. Pero ¿y todos estos que profetizaron, que declararon, que decretaron? Ninguno de ellos salió a decir, perdonen, ninguno se retractó, sino que siguieron y siguieron y siguen en lo mismo. Y hay gente que dejó de seguir, hay gente que sigue creyendo. Ahora, usted debe de tener una base bíblica. Amén. Entonces dice el 22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, oiga, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Mire, no tengas temor de él. Entonces, ningún tipo de experiencia o excelente discurso puede compensar por tal error tan básico, ¿verdad? Ningún discurso ni nada podemos tomarlo para que caigamos, en un error. Entonces, todo el llamamiento de Israel, todo esto que había acontecido, podía ser puesto en peligro por una persona así. He aquí por qué se recuerda la redención de Egipto como parte de la motivación para rechazar a la idolatría. Versículo 5, otra vez de Deuteronomio 13. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión. Oiga, aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Mire, es que hay algo. Se está hablando ahorita, en este pasaje se está hablando de lo que iban a encontrar en Canaán. Pero recuerde una cosa, todo de lo que el Señor les estaba diciendo que iban a encontrar en Canaán, como esto ya era una nueva generación, los padres de esto lo habían visto en Egipto. Entonces no era algo nuevo. Es que no era nuevo, todo esto se daba. ¿Por qué? Porque en el momento en que Moisés llega a sacar a Egipto, 40 años antes, Egipto era el centro del ocultismo, que esto es viejo, hermanos. Esto del ocultismo es viejo, no es nuevo. No es nuevo. Amén. Muchos creen que esto ya no es de... ¿Cómo no? Al día de hoy el poder de Satanás sigue vigente. Entonces, dice... Te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, el pueblo debía de tratar severamente al profeta. Y cuando dice que él va a permitir, como lo dice en el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo creería, hermanos, de verdad que no es que el Señor está probando deliberadamente a Israel. No, ¿sabe por qué? Porque al día de hoy pasa exactamente lo mismo. Y es que usted es responsable de qué quiere oír. Amén. Usted es responsable de qué quiere oír. Usted es responsable a quién escucha. Porque muchas veces buscamos que nos hablen de lo que queremos escuchar. Amén. Así es. Hay gente que se le puede enseñar algo. Y no me gusta tocarlo, les soy honesto, en estos tiempos no me gusta tocarlo, pero ¿cuántas veces yo he enseñado, le he demostrado a muchas personas con respecto a lo de esta festividad, lo que se celebra en este año? Pero no, van, escuchan a otras personas y me dicen, oiga lo que dice fulano. Pero yo le mostré Biblia. Amén. Yo le mostré Biblia. Y me dicen, no, oiga lo que dice fulano, a fulano le quiero creer. Entonces la gente en día de hoy escucha lo que quiere oír.
Y está en toda su libertad, es su decisión. Amén. Pero contra eso, ¿qué se puede hacer? Nada. Nada, porque cuando uno quiere algo, le va a hallar la interpretación que quiere. Ejemplo, la gente habla del vino y muchas veces me han dicho a mí de que yo soy un legalista y soy un montón de cosas porque yo digo que no hay que tomar vino. Pero no, la palabra dice, pues, ¿acaso el Señor se está contradiciendo de lo que aparece en Proverbios? Cuando le dice, oh Lemuel, no es de los reyes ni los príncipes el beber vino o sidra. Y cuando la madre de Lemuel le dice, no mires al vino cuando rojea. No, pero es que mire, allá en las fiestas el Señor convirtió el agua en vino. Ahora, como la gente solo lee eso y no estudia, entonces no se dan cuenta que cuando uno va a la raíz, en Proverbios habla del jugo de la uva fermentado y en el Nuevo Testamento, en las bodas de Caná, habla de un jugo de uva sin fermentación. Así de simple. Pero eso no lo quieren escuchar. Pero me estoy desviando. Entonces, no era algo planeado, sino que esto va a depender de qué quiere oír. Porque mire, usted, si no tiene una base, si no tiene un conocimiento, o aún teniéndolo, y usted quiere escuchar algo, eso lo va a escuchar. Segundo, la tentación de adoptar, como le dije, un resumen rápido, una falsa adoración, amén, y que esto podía venir de algún familiar o alguien de la comunidad, y que en este caso caía una penosa responsabilidad sobre el familiar o los amigos más cercanos, y había que denunciarlo y tomar la iniciativa para eliminarlo. Mire a lo que se iba a llegar, ¿verdad? Muy, muy duro, pero es así. Y también, por último, el rigor se debía aplicar a ciudades enteras donde se hubiera arraigado la adoración idólatra, que eso es del 12 al 18, y lo de cualquier miembro de la comunidad adoptar una falsa religión es del 6 al 11. Entonces, ahora hay algo muy importante que solo para, como dije, introducción. Muy bien, en el sentido de una adoración idólatra, fíjese, muy bien podía existir un motivo político en la apostasía de toda una ciudad, ya que la región estaba muy unida con la política. ¿Verdad? Mire qué increíble, ¿verdad? Algo que se da hasta el día de hoy, y aquí es una confirmación por la cual la iglesia no debe de inmiscuirse en cuestiones políticas. Así de claras. Entonces, esta es la razón por la que si un pueblo se iba en pos de Baal, sería como una especie de protesta en contra de pertenecer a Israel, según lo que esto significa en el pacto mosaico. Dichas ciudades estarían sujetas a la misma condenación bajo la cual estaban las ciudades cananeas cuando Israel entró primero a la tierra. Como le digo, esto es lo que vamos a ver más adelante. Amén. Entonces, podemos ver que las medidas que se ordenan son realmente severas, pero deben considerarse el trasfondo de las fuertes tentaciones que Israel experimentó en el transcurso de su estadía en la tierra de Canaán. Entonces, volviendo otra vez ya, ahorita ya de lleno a los falsos profetas. ¿Ok? La realidad de los falsos profetas, porque es una realidad, tanto en aquel tiempo como ahora, era un problema urgente, porque ellos aparecieron en la historia de Israel desde que aparece este llamamiento profético, ¿verdad? Y uno de ellos también podemos ver en el caso imagínense el caso de Samuel, ¿verdad? Que fue profeta, sacerdote y juez. Recuerde que el Señor se le aparece a él y le da a Elí lo que el Señor iba a hacer. Entonces, para Israel, la situación de los falsos profetas era compleja.
Vuelvo a recordar algo. Israel todavía no había entrado a Canaán. No habían conquistado todavía. Entonces, como una comunidad, como un pueblo que estaba relacionado con Dios por medio del pacto, Israel tenía que vivir por la palabra de Dios. Y es así igual al día de hoy. La Biblia dice que la palabra profética más segura es su palabra. Y ella nos enseña a poder discernir aquello que podamos escuchar. Como lo dice primer libro de Corintios 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Le invito a que lea el capítulo 14 de Corintios para tener un poquito más de respaldo, ¿verdad? Entonces, tenía que vivir Israel por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Igual usted y yo, hoy vivimos por medio de la palabra del Señor. Y nos tenemos que basar por medio de la palabra del Señor. Entonces, por cuanto esta palabra, la profecía, ¿verdad?, era mediada por profetas, los profetas tenían que haber un llamamiento de parte del Señor para cada uno de ellos. Amén. No es que alguien decía, vengo yo y voy a ser profeta. No, sino que había un llamamiento. Entonces era de suprema importancia distinguir entre el profeta verdadero y el falso. ¿Qué les dijo el Señor? Si él habla en mi nombre y no se cumple, es falso. Mire, es simple, es sencillo. Ahora hay y es necesario que usted lo pueda comprender. Hoy cuando no sucede, dicen, es que a usted le hizo falta. Ahora le dicen, si el milagro no sucede, es porque a usted le hizo falta, no a mí. Yo no tengo ningún problema. Yo cumplí con el favor de Dios. Si no sucede, es porque usted no tuvo fe. No, no es así. Y muchos son engañados y siguen siendo engañados, creyendo en eso y dicen, entonces sí, ¿verdad? Soy una persona incrédula. No, hermanos. Probablemente, y lo digo con mucho respeto, de verdad, se lo digo con mucho respeto, probablemente aquella persona es una persona ignorante de la palabra. Porque si viene alguien y le dice, deme algo, yo lo primero que voy a decirle, mire, voy a esperar a que el Señor me hable para dárselo. No podemos andar comprando favores, ni milagros, ni nada, hermanos. No, el Señor no es un Dios de trueque. El Señor dejó bien claro, en la parte financiera o económica, el Señor dejó bien claro. Dijo diezmos, ofrendas, limosnas y todo, porque mire, es una belleza todo eso. Es una belleza. Pero por falsos maestros, al día de hoy, muchos dicen que es para robar, perdiendo la bendición que hay detrás. ¿Y por qué la gente ve o lastimosamente la gente no profundiza? Porque no quieren. Pero ahí está la enseñanza en la palabra. Amén. Ahí está la enseñanza en la palabra. Hay muchas cosas. Es algo. Imagínese a un Jacob. Solo póngase a pensar por un momento. Jacob le dijo, si tú estuvieras conmigo y guardares mi salida, mi entrada, mi familia y me bendijeres, yo apartaré la 10ª parte y te la daré a ti. Mire, es una bendición todo eso. Pero no queremos porque alguien más que muchas veces no es el pastor, nos explicó y etcétera. Entonces, Moisés era considerado
como un profeta, ¿verdad?, de Israel. Y en algunos casos, algunos podían decir de que los profetas del Antiguo Testamento eran considerados como sucesores de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés dio una profecía, era una profecía, estaba hablando de parte del Señor. Amén. Así como, déjeme ver, eso para entender un poquito más, ahí está en el capítulo 18 del 15 al 22. Y fíjese, el gran profeta, Cristo tiene aquí. Amén, porque todo esto nos lleva a Cristo, ¿verdad? La ley nos llevó a Cristo. Entonces, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más gran fuego para que muere. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Oiga el ejemplo, ¿verdad? Y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Entonces, por lo cual Israel, así como usted y yo ahora, que somos este nuevo Israel, necesitamos ser instruidos en cómo distinguir entre el verdadero profeta de Dios, amén, enviado por Dios con una revelación de la voluntad divina para el pueblo, y el falso profeta quien enseñaba mentiras. Ahora, no me quiero meter un poco más porque se me va a comer el tiempo, pero siempre en primera de Corintios 14, amén. Estaba siempre en el 3, ¿verdad? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Entonces, es muy, muy importante tener el discernimiento de la palabra. Amén. Amén. Sigamos. No encontré el versículo que se me vino ahorita a la mente. Entonces, es muy importante que seamos instruidos por medio de la palabra. Entonces, ¿cuál era el propósito de este capítulo? Bueno, de este capítulo es presentar estos principios básicos para ayudar a Israel a distinguir entre los profetas. Porque las cosas que el profeta decía, estas iban a suceder. Ahora, fíjese que también el texto, aparte de profeta, menciona a soñadores y de sueños que hacen señales y milagros. Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosle, no os dará oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, la Biblia enseña, porque sí lo podemos ver, que Dios puede usar los sueños para ayudar a su pueblo a entender los propósitos divinos, ¿verdad? Recuerde, vemos a José, que tuvo sueños, que interpretó
disculpe, hago la aclaración, él tuvo sueños, ¿verdad? Pero también él interpretó sueños, así como el caso de Daniel y otros ejemplos más. Pero, sin embargo, con este crecimiento que iba a haber, porque ahora ya el pueblo no iba a estar reunido solo con uno, sino que se iba a extender, entonces allá en una zona lejana se podía levantar cualquiera, ¿verdad? Entonces, la palabra revelada por Dios a sus siervos, los profetas, reemplazó los sueños como medio también de revelación. Entonces, por los sueños continuaban como una de las maneras de conocer la voluntad de Dios. Pero había que tener mucho cuidado. ¿Para qué era? ¿Por qué era? ¿A qué se refería, ¿verdad? Se refiere. Entonces, muchas veces soñamos algunas cosas y si estamos en esa corriente queremos hallarle sentido a todo. Hermanos, no todo tiene un sentido. Sino, la recomendación es, si usted algo no lo entendió en el momento, pues espere el tiempo de Dios, porque Dios no va a tardar. El profeta Jeremías criticó a los profetas falsos porque ellos manipulaban y fabricaban sueños para ganancia personal. Pero Jeremías no eliminó la posibilidad de que Dios hablara por medio de los sueños. Jeremías 23. Jeremías 23. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, simple. Satanás, si Satanás ve qué es lo que usted anda buscando, le va a poner a alguien que le va a hablar algo. Y muchas veces no tiene que ser alguien que sea cristiano o que sea profeta o que sea... No, yo creo en el don de profecía. Es decir, yo creo que el Señor puede levantar a alguien y dar profecía. Amén. Ahora, en mi caso, esto es personal. Amén. Es personal. No hablo ni en nombre de nadie más. Para mí, desde el momento que alguien me dice, es que yo soy profeta, eso a mí me hace tener alerta. ¿Por qué? Simple, porque el que es profeta de Dios no tiene que andar diciendo, mire, yo soy profeta, mire, yo soy pastor, mire, yo soy tal cosa, mire. No, porque aquel que le sirve al Señor es un siervo. Oiga, quien le sirve al Señor es un siervo. Y el siervo representa a su Señor. Amén. Entonces, Jeremías 23, del 25 al 32. Yo he oído que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. Profetas hablando de sueños. Amén. Porque, volvemos otra vez, cuando alguien dice, es que a mí el Señor en sueños me dio tal cosa, ¿cómo lo comprobamos? Ahora, sigo. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Fíjate, aquí no está diciendo qué hay detrás para conocer. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Oiga, otra vez aparece Baal en escena. Lo hemos venido viendo, ¿verdad? Que aparece Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y a aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano.
dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Ve cómo es, hermanos, ve cómo es. Hay que tener cuidado, nos está diciendo, lo mismo se repite el día de hoy. Y mire, y se lo vuelvo a aclarar, se lo vuelvo a decir otra vez, se lo vuelvo a repetir. Si usted anda buscando que le profeticen, es porque usted no tiene conocimiento de la palabra. Simple. Si usted anda buscando que le profeticen, disculpe, usted está volviendo a hacer lo que el mundo hace, que buscan un adivino y sobran. Y como Satanás sabe qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted anda buscando, y lastimosamente la gente lo que quiere es prosperidad y quiere o sanidad, y lo que no quieren es doblegar su voluntad. Es así de simple. No me incluyo ahí. Pero bueno, sí, me voy a incluir. Queremos el camino fácil. No, yo traigo aquí dinero y entonces yo quiero que el Señor me pague las deudas. No es así. Yo vengo aquí y traigo dinero y quiero que el Señor me sane. Le estoy pagando. Estoy haciendo algo que se hacía con los agoreros, con los adivinos. Es como en el mundo, mire, yo le voy a pagar, pero quíteme el hechizo, el encantamiento, el no sé qué, lo que me han puesto. ...31... dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, aquel que le diga a usted, mire, yo soñé con usted y el Señor me dijo esto y esto, tenga cuidado, escúchelo, pero no le haga caso, no abra su corazón. Escúchelo en el sentido de no faltarles el respeto, porque el Señor dice, no des oído, es decir, que eso no quede en tu corazón. Alguien se va a levantar, alguien va a hacer esto. Miren, hermanos, yo le doy gracias por el pastor que tengo, porque desde que yo me recuerdo en el ministerio, siempre se ha enseñado esto. Y ahora que estoy a cargo de un ministerio, yo tengo la responsabilidad de saber qué se puede levantar y qué no, y la autoridad para detenerlo. Pero eso viene por medio del Espíritu Santo, el discernimiento. Entonces, los profetas de Israel tenían un llamado especial de Jehová para proclamar la palabra divina. Pero cuando era necesario, ellos podían interpretar sueños, hacer milagros, señales y prodigios para confirmar la voluntad de Dios para el pueblo. Y si no, recuerde en el caso de Eliseo, ¿verdad? O en el caso de Elías, que sacó el hacha. O en el caso también de Elías, que hizo descender fuego y puso agua. Mire qué poder de aquel que es profeta, de aquel que es hombre de Dios. Hizo una zanja y llenó de agua. Y los de Baal y ¿cómo se llama? Y los de Acera se zanjaron y gritaron, hicieron de todo y nada pasó. Y viene Elías y llena agua y dice que cayó fuego del cielo. Eliseo con Naamán, ve y zambúllete. Y fue un milagro. Entonces, pero aún los falsos profetas podían hacer prodigios. Si no recuerde, ahora, en Éxodo, lo mismo, Éxodo 7, por eso le digo, ¿de dónde venía todo lo que se hacía en Canaán y todo esto? En Egipto, porque de ahí también había salido, pero todo sale de allá, del inicio, de Babel, de todo eso, de la construcción de la torre de Babel, y todo inicia allá,
con Nimrod, con Semíramis, con Tamuz. De ahí es el origen de mucha de esta idolatría. Amén. Entonces, versículo Éxodo 7, 10 y al 12. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Oiga, aún los falsos profetas pueden hacer prodigios. Y ese prodigio o ese poder, ¿de dónde viene? De Satanás. Recuerde que él se viste como un ángel de luz y no es ángel de luz. Recuerde que también él tiene poder sobre la tierra. Adán le cedió ese derecho. Entonces, hacer un milagro o una señal no es la única evidencia, y por favor entienda esto, de que una persona habla la verdad o representa la voluntad de Dios. Y recuerde también que al que añade o quita de la palabra de Dios, no se le debe permitir hablar de Dios. Amén. Fíjese, en el caso de los sueños, yo no he tenido como muchas experiencias con respecto a un sueño, pero una de las decisiones más importantes, y por eso sí creo, hermanos, por eso sí creo, y una de las razones, una de las muestras, una de las decisiones más importantes que yo he tomado en mi vida, me recuerdo que a mí el Señor me habló a mí directamente por medio de un sueño. ¿Sí? Por medio de un sueño. En el momento, y en ese momento casi nadie sabía que yo estaba queriendo, estaba en esa parte de tomar una decisión. Y el Señor un día en un sueño me dijo, o vas o vas. Pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera andado buscando que alguien, hermanos, no dudo que Satanás hubiera puesto uno ahí de que me hablara y que no sé qué y no sé cuándo y todo lo demás. Uno tiene que escuchar, pero hay que desechar lo malo y quedarse con lo bueno. A mí me recuerdo que hace como unos 14 años, por ahí creo yo, 14, 15 años, una vez alguien se me acercó y me dijo, dice el Señor que tu corazón está triste y que no sé qué y bla, bla, bla y todo lo demás y que Él ya pronto te va a dar una esposa. Y como he aprendido a que hay que ponerlo a prueba. Amén. Oiga, hay que ponerlo a prueba. ¿Verdad? Ahora, como le digo, ya pasaron 14 años y eso no se ha cumplido. No sé si tal vez fue en el sentimiento de esta persona porque tal vez ya no está, pero tenía un cariño por mí y tal vez eso lo llevó a decir, no sé, no quiero juzgar, decir, no. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Hermanos, que hay que tener prudencia. Hay que tener prudencia. Pero también hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si alguien me dice algo y no se cumple, o es por el tiempo del Señor, pero Él no miente. Si Él dice que algo va a hacer, lo hace. Pero también hay que tener cuidado en no decir, esto, e irme como muchas personas lo han hecho, y el resultado ha sido que muchas personas se han ido al mundo. Han dicho, el Señor me prometió, cuando el Señor no les prometió nada. Amén. Entonces, la
una vez que el falso profeta era identificado, Israel tenía que tomar 3 decisiones, muy duras, ¿verdad? Muy difíciles. La primera decisión era no oír las palabras del profeta, darles la vuelta. Y yo le voy a decir algo, cuando hay personas que han hablado cosas que el Señor no mandó, mire, es increíble cómo esta persona disminuye. Le digo en mi experiencia lo que he visto, que a lo largo de estar en el camino del Señor he visto muchas cosas, y tal vez hay gente que se ha levantado. Y mire, hay 3 tipos de voces, y eso es lo que uno tiene que aprender a discernir y aprender del Señor. Hay 3 tipos de voces. Está la voz del hombre, que puede hablar por sentimiento, pero también está la voz de Satanás, que puede traer engaño, y está la voz de Dios. Oiga, hay 3 tipos de voces. Entonces, en cierta ocasión hubo una persona que se levantó de una profecía, y yo creo que mi conclusión fue que lo hizo en su emoción, pero utilizó el hecho de la profecía como que Dios hablara. Porque no estoy hablando que fue movida por Satanás. No me quiero atrever a hacer eso, ni ser cruel. Sí, no. Creo que sus emociones le pudieron más y habló, dijo, y dijo una cosa. Lo que le quiero decir es que de ahí en adelante, mire, es bajo, no se imagina, en el hecho de que es necesaria, sí es necesaria la profecía, porque también la palabra dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y en 1 Corintios 14 dice que es necesario que hablemos lenguas, que hablemos profecía. Dice que es necesario, estúdielo. Y entonces eso llevó a alejar a esta persona, y llegó un momento, no sé si por la pena o no sé por qué situación, pero ya no se acercó a la iglesia, dejó la iglesia por esta situación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el pueblo, como dice, la decisión era no oír las palabras de Jehová, del profeta, no de Jehová, del profeta o de este falso profeta. El pueblo tenía que entender que en algunas situaciones, con las palabras del falso profeta, Dios podría venir a probar la lealtad del pueblo. Ahora, probar en el sentido de que no es que, yo lo voy a poner para probar, no. Voy a dejar para ver cómo reaccionan. A ver si de verdad, ¿sí? A ver si de verdad perciben si esto es cierto o no. Mire, si no, déjeme poner un ejemplo trivial. Es como cuando no sé si alguna vez a usted le han vendido una imitación como original. Y a usted le dicen, esto es original, y se lo meten caro. No, y uno dice, pero era copia, uno sabe que la copia no va a pagar el mismo precio. No, pero se lo meten y uno lo ve. Y si usted no tiene el conocimiento como para discernir o ver si esto es original o es imitación, usted va y lo compra. Y cuando usted viene el que tiene conocimiento, le dice, ¿y esta imitación? ¿Cómo imitación? Sí, esta es imitación. Esta no es original. ¿Cómo así? Sí, porque tiene, y empieza a darle todos los detalles. Entonces, por no tener conocimiento, podemos caer en eso, ¿verdad? Entonces, el que quiere oír lo que quiere oír, eso va a seguir. Amén. Dice Deuteronomio 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Muchas veces Dios va a permitir que se levante algo para probar qué hay en su corazón.
y si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso cuando uno tiene conocimiento y escucha las cosas, uno dice, en base al conocimiento yo determino sí o no. Y también 8:16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Fíjese, quiero ver, ya casi no tenemos tiempo, ya no tengo tiempo. Pero el libro, en el primer libro de Reyes 22, el capítulo 22, del 5 al 30, habla sobre el caso de los reyes, pero específicamente, déjenme, pasé. Primer libro de Reyes. Habla de Josafat y de Acab, ¿verdad? Que eran los reyes que estaban en ese tiempo. Y los profetas mentirosos de Acab prometen victoria. Entonces dijeron luego Josafat, dijo luego Josafat, al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿aún hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no era el rey, yo me equivoqué, perdón. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Hice la confusión. Josafat es el rey de Judá. Amén. Dice ahí en el 2, y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Ahí está, por eso uno era el de Judá y el otro era de Israel. Perdón, yo ahorita los confundí, por eso que ahorita hubo ahí pero ok. Entonces, versículo 8. 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Mire, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperados, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. El mensajero le estaba diciendo al profeta de Dios lo que tenía que decir. Mire, pero el rey de Israel sabía que este profeta de Dios no le profetizaba bien. Imagínense al punto que había llegado. Le pregunto, ¿qué le gusta escuchar a usted? ¿Qué le gusta que le prediquen? Por eso carecemos, hermanos, de conocimiento, porque andamos buscando que nos prediquen lo que queremos oír y que nos permitan hacer lo que queramos hacer, mas no la palabra de Dios. Amén. Y yo le pido al Señor, hermanos, de verdad, porque no soy perfecto, no soy infalible. Le pido al Señor que mis convicciones nunca las cambie por nada. Que si hay que quedarse solo por serle fiel a su palabra, entonces prefiero estar solo. Amén. Prefiero estar solo
a que por tener gente aquí yo permita ciertas cosas. Porque entonces va a haber consecuencias y Dios me va a pedir cuentas. 14. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Oiga, y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces este rey, amén, este rey Acab, si no estoy mal, este rey bien sabía, no era ignorante. Así también nosotros muchas veces no somos ignorantes y buscamos que nos prediquen lo que queremos que nos prediquen, o que nos profeticen lo que queremos. Y ahí está el enemigo, listo con alguien para y ahí mantenernos en esa corriente por años. Sigamos. 17. Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Y aquí viene la palabra, lo que no querían escuchar. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Mire dónde había llegado esta situación. Amén. Y ahora aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, del rey de Israel, de todos tus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca. Mire, diferente. Y Jehová ha decretado. Eso era incambiable. El mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Keneá, y golpeó a Micaías. Mire qué osadía de este hombre en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de su armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Amén. 37. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Mire. Increíble, ¿verdad? Hubo un rey que prefirió seguir a los falsos profetas. Cuando no andamos en pos de Jehová, corremos el riesgo de morir, primero espiritualmente. Es necesario serle fiel,
ser reverente y obedecer a sus palabras. En vez de oír las palabras de los falsos profetas, Israel debería renovar su decisión de obedecer la palabra de Dios. Y les aconteció muchas cosas a Israel porque escucharon a falsos profetas. Entonces, cuando usted y yo llegamos a escuchar a un falso profeta y le prestamos atención, el resultado no es nada bueno. ¿Qué más había que hacer? La tercera decisión era condenar al falso profeta de la muerte, porque había proclamado rebelión contra Dios, quien había redimido a su pueblo de Egipto. Mire, la tercera decisión era condenar al falso profeta a la muerte. Termino con esto. Usted decide a quién escuchar. Pero también tengamos cuidado que aún teniendo conocimiento, podamos ser engañados o nos dejemos engañar. El Señor nos da su palabra y nos da de su espíritu para tener discernimiento. Así que escape y corra por su vida y sepa a quién y qué escucha. Pero le animo, estudie y conozca de la palabra de Dios, que es la profecía más segura y la que lo va a guardar de cualquier engaño que Satanás quiera traer a su vida. Padre, te damos gracias a esta hora, gracias porque nos has permitido una vez más estudiar de tu palabra. Gracias porque has sido y serás fiel a nosotros. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos y que podamos tener una noche de descanso y paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y pasen una feliz noche.